también, y yo lo atribuyo a la fase del mercado en la que se encuentra, que no está teniendo la fuerza el precio para desarrollar correctamente las figuras chartistas quizás. Hola, hola, por acá Diego otra vez. Vamos a ver una operación que tomé durante la sesión de Nueva York del día de hoy. La tomé minutos después de que cerramos el live de YouTube. Encontré una situación que la dije durante el live, un canal de tendencia en retroceso que podría haber formado una bandera que si rompía un punto podría esperar que el precio siga desarrollando a zonas más altas. ¿Qué pasó? La proyección de la bandera no daba dando un quiebre. Yo cierro gran cantidad de los microcontratos y dejo correr uno especulando con que si en algún momento rompía podía ir a buscar esas zonas. ¿Qué pasó? En el medio detecto una situación clara de conceptos de Smart Money en una reacción en un order block extremo y toda la operación estuve pensando, se va a ir a buscar la liquidez y la liquidez era mi stop. Cuando llegó el momento cerré manualmente para no dejar correr la pérdida. Y lo que quiero destacar en este video, más allá de todo esto que hablé recién, que ahora lo vamos a hablar en el análisis luego de ver la operación, es qué sucede cuando el precio se encuentra en una fase del mercado, luego de haber generado una estructura alcista que llegó a una proyección ya donde yo llamo que la estructura está bastante madura. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay engaños, cuando hay estructuras que no terminan de desarrollar test de oferta y de demanda? Y cuando uno está operando en esa situación y se olvida en qué fase del mercado está, sufre las consecuencias. Bueno, en este caso la operación fue positiva. Lo importante de este video no es ver qué positiva fue la operación, sino cómo al detectar ciertas situaciones uno entiende qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Vamos a ver la operación en cámara rápida para que pase rápido y después vemos el análisis en el gráfico. Quiero comenzar este análisis en el gráfico de 4 horas. ¿Por qué? Porque luego de que el precio alcanzara el máximo histórico por este punto, en los 22.660 aproximadamente, el precio comenzó a retroceder, generando durante varios meses una estructura bajista. ¿Sí? Una vez que generó esta estructura bajista, tuvo su quiebre estructural con subestructuras, que empezó con una subestructura hasta que llegó al punto donde genera el quiebre definitivo de la estructura bajista en ese punto. Pero me quiero centrar aquí, desde este movimiento que trajo el precio hasta los 19.368, retroceso hasta los 17.696 y este quiebre. ¿Sí? A partir de ahí, y ahora me voy a ir al gráfico de 1 hora, empezamos a ver esta situación. ¿Sí? Esto es lo que marqué recién en 4 horas, hasta ahí. Y cuando uno proyecta esta estructura por niveles de Fibonacci, coincide con ¿qué? Con que perfectamente el precio llegó hasta la zona del 50, llegó hasta la zona del 38 y está dirigiéndose hasta la zona 0. Para mi criterio, para mi manera de leer las estructuras, se encuentra en una zona bastante alta. Y si vamos a hablar de fases del mercado, ¿sí? Podemos ver que el precio, una vez que alcanzó esta proyección del 38, 2, entra en una fase de
rango lateral que absorbe liquidez por abajo, que absorbe liquidez por arriba y que sigue generando estructuras muy chicas y muy desprolijas en una fase que podría ser, sí, tranquilamente, una consolidación del precio en este rango de precios entre los 20.700 y los 21.800, pero no deja de ser una situación de test de oferta y de demanda. Entonces, cuando uno dice ¿por qué está tan difícil operar? Ya van un par de semanas que está complicado porque el precio está dentro de esta zona. Entonces, en la operación que tomo hoy, yo trato de buscar algún recorrido más largo, teniendo en cuenta que, y ahí hablamos siempre en las salas, en los lives que tenemos todas las mañanas en YouTube, de cuando el árbol te tapa el bosque, ¿no? Y ponemos esa situación. Dentro de toda esta situación donde el precio se encuentra en esta zona tan alta y conflictiva, si nos vamos al gráfico de 30 minutos, ¿sí? Y ponemos ahí, y voy a retroceder el gráfico para que vea desde dónde viene, ¿no? Para que se vea que obviamente va a haber mucho más ruido, pero la estructura viene desde aquí abajo. Esto es lo mismo que mostré en 4 horas. Y el precio lo tenemos por acá arriba, ¿sí? Y se está dando una situación. Si luego de que el precio tomó liquidez de los bajos de este rango lateral, comenzó con otra sucesión alcista, ¿sí? Que trajo el precio hasta este punto, que retrocedió y que volvió a quebrar. Entonces, con esta situación, yo tengo proyectadas posibles llegadas, sí, también por proyecciones de Fibonacci, que podrían llegar a tomar un punto de liquidez importante que tengo marcado ahí. Voy a sacar el Fibo para no ensuciar tanto. Tengo como objetivo estas 2 flechitas que están acá, que si nos vamos a retroceder hacia la izquierda, vemos que podría llegar a ser una toma de liquidez externa muy muy importante. Entonces, si bien el precio se encuentra muy alto, entiendo que el precio podría ir a buscar todavía zonas más altas mientras este punto pivot no sea superado. Pero ¿qué pasa? El precio, al estar tan alto, también están entrando muchos vendedores y los institucionales testean si hay más fuerza compradora para llegar el precio ahí o va a necesitar hacer un retroceso más profundo. Y en esa situación nos encuentra a nosotros, los day traders o scalpers, tratando de tomar operaciones que normalmente con una fase tendencial de la estructura se le resulta más fácil tomar operaciones y dejar correr, y quizás en situaciones donde se encuentra el mercado en este momento no es tan sencillo y no tenemos que perder de vista esa situación y esa fase en la que se encuentra el mercado. Con esa explicación, ahora sí nos vamos a ir a ver el porqué de la operación y por qué también, por conceptos de Smart Money, yo me salgo de la operación antes de que el precio siga recorriendo la baja y me reste lo que yo ya había ganado. Bien, ¿cuál fue el motivo de la operación? Yo detecto, este ya es gráfico de 1 minuto, y detecto esta situación. Genera un impulso, un retroceso y un quiebre, ¿sí? Que esta estructura que se generó, si la vamos a proyectar, también perfectamente había llegado a su 50%, había llegado a su 38,2%, ya a partir de este momento considero estructura madura, llegó al 23% y llegó al 0% proyectivo de Fibonacci. Fíjense lo que sucedió ahí, completó una estructura por proyecciones Fibonacci perfecta. Voy a borrar esto y me voy a quedar con Fibonacci solamente para leer retroceso. ¿Y por qué me interesaba poner el Fibo ahí para medir el retroceso? Porque estuve pendiente que si el precio quiere ir a buscar esas zonas altas que me muestra el gráfico de 30 minutos, más allá de que esté en una fase estructural alta y no tiene tanta fuerza el comprador, yo me quedé pendiente de este punto, porque si era superado, podía dar inicio a una estructura mayor de 1 minuto, que podía marcar impulso, retroceso, quiebre y podría traer el precio a zonas bastante más altas como esta de acá, ¿sí? Eso era lo que yo estaba esperando y especulando, algo que finalmente nunca sucedió, y sucedió algo muy particular, ¿sí? Que por querer dejar correr el precio con un último microcontrato, bueno, lo terminé cerrando con 10 o 15 dólares en pérdida. Pero vamos a ver qué sucedió, cuál fue el motivo de la entrada. ¿Sí? ¿Qué sucedió? En este momento yo empiezo a ver una situación, hasta este punto, un retroceso dentro de un canal, ¿sí? Y formando una situación de bandera. Mástil, ahí, y
Ahí, bueno, y un toque por arriba, un toque por abajo, un segundo toque arriba, había tenido un tercer toque abajo, y cuando vi una situación de ruptura del canal de tendencia, ahí dio ya un indicio, ahí ya se fue. Yo esperé lo siguiente, esperé que este alto sea superado. Ahí, cuando fue superado, volvió a hacer testeo a la línea de tendencia y yo, perdón, en este punto yo ya entré al mercado. Ahí, tac, ahí yo entré al mercado. En este punto de acá. ¿Qué sucedió después? Bueno, genera un pullback, pero lo está generando y esto es lo que está pasando también y por eso no está respetando de manera prolija las figuras chartistas quizás, ¿sí? Porque en este caso yo que hubiese esperado que el precio salga un poco más y que haga el pullback hasta este punto, respetando la línea de tendencia quebrada y venga a buscar su proyección. ¿Y cuál era el punto de proyección? Bueno, si yo mido la longitud en alto del canal, busco cuál fue donde se rompió con fuerza y yo lo encuentro por este punto, ahí puedo ver si viene a buscar su proyección simétrica de la altura del canal. Me hubiese gustado que esta proyección me hubiese dado por acá arriba. Entonces ya me aseguraba el quiebre estructural y podría haber leído como un buen patrón de continuación. Me estaba dando por acá abajo, eso ya me hacía un poquito de ruido, por eso digo, bueno, cierro la mayor cantidad de contratos y especulo con que venga a quebrar ahí. Vamos a ver qué sucedió. Bueno, se metió hacia adentro, un poquito quizás temí porque se me dé vuelta, mi protección la había puesto acá, ¿por qué acá? Un poquito más arriba, ahí, porque con la misma especulación, si yo especulaba que esto fuera un impulso, un quiebre, y rompía ahí, bueno, este iba a ser el pivot que me iba a proteger. Y la gestión de riesgo perfectamente soportaba poner mi stop ahí. Vamos a ver entonces cómo siguió. Finalmente el precio volvió a salirse del canal. Y vamos a pasarlo un poquito más rápido, pic, y perfectamente llega a la proyección. Y una vez que alcanzó la proyección, estuve con ese último contrato peleando y peleando y peleando. Y nunca llegó a romper este punto, que era el que necesitaba, por lo pronto, que quiebre. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si tengo una subestructura que hace esto, este retroceso y este quiebre, ya me daría seguridad que la proyección de esta estructura interna podía llevarme el precio más arriba. Todo eso es lo que uno va pensando a medida de que iba desarrollando el precio y las formaciones estructurales. Yo tenía mi stop por acá. Cuando detecté una situación que no me gustó, prácticamente cuando iba en pérdida $12, una cosa así, cerré manualmente, se ve en la operativa. ¿Pero por qué llego a tomar esa decisión? Bueno, este análisis que tengo acá en esta pantalla es el por qué. ¿Sí? ¿Qué fue lo que yo detecté en esa situación? Yo voy a dibujar para tener referencia cuál era el canal que yo operé. El canal que yo operé era este. Ahí. Perfectamente, estaba bárbaro, el precio me llevó hasta ahí. Este fue el punto donde dio la proyección del canal, que lo cumplió, más allá que vino a hacer un pullback bastante profundo, hasta un 50%. ¿Sí? Y eso es lo que, bueno, a veces me está haciendo ruido también y yo lo atribuyo a la fase del mercado en la que se encuentra, que no está teniendo la fuerza el precio para desarrollar correctamente las figuras chartistas quizás. ¿Qué sucedió? Yo venía, vamos a ver qué fue lo que detecté y por qué cerré y no esperé a ver qué pasaba con este punto. Porque este punto era la liquidez y yo era la liquidez. Porque yo tenía mi stop loss ahí. Yo era la liquidez de esta situación. Entonces, ¿qué sucedió? Bien, veníamos con la estructura alcista, que marqué recién, ¿sí? Hasta que en este punto lo vamos a dibujar bien prolijito ahí. Pero vamos a sacar esta y lo voy a dibujar de nuevo. Ahí. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Que tengo una sucesión de altos y bajos cada vez más altos. ¿Cuál fue el último bajo más alto que me dejó? Este que tenía por acá. ¿Sí? Este de acá era por muy poquito más alto a este de ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó? El precio, cuando empezó a generar el canal,
generó, y ahí ahora vamos a hablar de conceptos de Smart Money, ¿sí? Generó el chocho, que retrocedió, generó un segundo quiebre estructural, un break of structure, un BOS, ¿sí? Vino a manipular el alto, ¿sí? Generando una inducción que vuelve a generar otro BOS por este lado. Y una vez que sucede esto, yo podría haber dicho, bueno, si es bajista, proyecto, ahí vamos a ponerlo ahí, y el precio podría haber llegado acá. ¿Sí? Eso lo pensé mientras el precio estaba desarrollándose por esta zona de acá. Pero cuando vi el canal dije, no, cuidado, no va a desarrollar la estructura y puede estar dentro de un canal. Esto todavía estábamos en vivo en el live de hoy cuando dije eso, que si no se cumple esta proyección y rompe el canal arriba, tenía una linda operación en compra que es la que tomé. ¿Sí? Bien, volvamos al concepto Smart Money. Choch, BOS, un nuevo BOS. Y cuando esto se genera, ¿sí? El precio, si viene a buscar el order, lo que en el extremo, y lo hizo mediante un retroceso de corrección, que viene a buscar, ya el order block en sí lo podíamos tener por acá, ¿sí? Muy profundo ahí, ¿sí? Pero yo refiné a esta vela martillo ahí, ¿sí? Me di cuenta que la reacción estuvo ahí y que acá había una situación de liquidez interna muy importante. Entonces, el retroceso con estructura en corrección viene a buscar el extremo del order, lo que estaba por aquí, llevándose la liquidez interna, y luego de estar manipulando y toda esta zona de acá, finalmente minutos antes del cierre generó el movimiento ya bien marcado que vino a buscar la liquidez externa. Yo cuando vi esta situación, ya cuando el precio estaba por acá y no desarrollaba este quiebre que yo estaba esperando por acá arriba, y no lo desarrollaba directamente, no puse en break-even, pero sí estuve pendiente de ver acción de precio para cerrar la operación. Y la verdad que hice bien, porque hubiese perdido de lo que ya ha ganado no solo $12 más, sino que hubiese perdido como $70 en total. Corté la pérdida, la operación terminó positiva y eso es lo importante. Pero más allá de lo que fue la operación positiva, ¿sí? En sí, lo que quiero destacar en esta operación es cómo, detectando primero en una estructura de una temporalidad de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos, detectamos en qué fase del mercado se encuentra, y por eso está tan complicado operar estos días. ¿Qué detectamos en esta operación? Bueno, un canal, que el canal funcionó, me dio mi beneficio, pero el canal, su proyección no daba en el quiebre estructural. Pude especular a ver si lo daba en algún momento, y cuando veo conceptos de Smart Money, fue donde cuando llegó al límite cerré y me quedé con mi ganancia. Entonces, ¿cómo entendiendo fases del mercado, cómo entendiendo conceptos chartistas, cómo entendiendo conceptos de Smart Money se puede armar uno puede tener herramientas y armas como para entender qué es lo que está sucediendo en el instante en el mercado y leer la acción del precio? Así que bueno, un poco ese fue el motivo de este video, no tanto mostrar una operación ganadora, no me interesa eso, sí me interesaba que entendamos en qué fase del mercado se encuentra y por qué está tan difícil de operar y por qué está tan difícil de que genere estructuras prolijas como normalmente en una fase tendencial las puede hacer. A raíz de eso se me viene a la idea de generar un nuevo video para hablar de la psicología de las compañías de fondeo, y es algo muy interesante, lo dejo picando ahí para un próximo video. Listo por este video. Si les gusta, les pido por favor que me lo hagan saber con un me gusta, que se suscriban al canal, que toquen las notificaciones, y ahí estamos. Recuerden que estamos en vivo todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana horario de Nueva York para analizar, para operar, así que ahí los espero en el link de este video, en la descripción de este video, y en la descripción del canal van a encontrar vínculos. Uno de ellos es al Telegram, porque te invito libremente a que te unas a nuestra comunidad de Telegram para estar informado de todas nuestras actividades. Nos vemos en la próxima. Chao.